esta mañana hablamos de estar en la oración. Right? So, el tabernáculo era donde Dios se encontraba con su pueblo. El modelo, Dios le mostró a Moisés un modelo que estaba en el cielo. Y de ahí Moisés le dio instrucciones, le dio detalles. La semana pasada vimos cuando habló del altar, de que tantos codos y etcétera, so le dio medidas. Y de ahí vimos que lo edificaron. Y cuando uno, aunque le dan instrucciones, cada uno de nosotros somos creativos, pero distintamente. Si yo le doy papel y pluma y le digo a todos, dibujan una casa con una puerta y cuatro ventanas, tuviéramos cientos y cientos de diferentes interpretaciones de qué es lo que eso quiere decir. Aunque les digo, quiero las paredes de, como lo van a dibujar, 8 pulgadas por 4 pulgadas y etcétera. Sería muy diferente. Si digo ahorita, cierran sus ojos, imagínense en un perro. Right? Pues uno se van a imaginar un chihuahua y otros se van a imaginar un pitbull, right? Uno se van a imaginar un perro bien así lindo y hermoso y otros un perro bien rabioso, right? Porque todos somos distintos y tenemos nuestra manera de ser. Y con eso en mente quería enseñarles unos fotos, vamos a decir, pero no es como decir así exactamente era el tabernáculo, pero es para tener una idea de qué es lo que estamos hablando mientras que vamos en oración usando esto como modelo. Este es un retrato del tabernáculo. La semana pasada se me pegó la palabra carpa y no salía de carpa y carpa. Pero ven, es una cortina usado como un muro, una pared, todo alrededor del tabernáculo. Y de ahí una puerta. Después se hace el templo. Y tiene sus puertas. Vimos el miércoles en la enseñanza en Hechos, Juan y Pedro llegan al templo y entran por la puerta llamado La Hermosa, right? Y eso vimos la semana pasada, entrar por sus puertas, allí en la entrada, con acción de gracias. Y lo primero que ibas a ver cuando entrabas al tabernáculo era el altar, right? Y ahí ven las postas, y esas postas se usaban para cargar el altar cuando se iban a mover. Y hablamos de que en el altar es donde se hacían los sacrificios, right? Sacrificios. Y estos sacrificios eran sangre inocente, es lo que vimos anoche en la enseñanza de Mateo. Sangre inocente. Right? Y de ahí lo que vamos a ver hoy es oh my goodness, I just drew a blank, I'm sorry. Hoy vamos a ver la fuente, right? So will you show me the next one? Y entonces en la fuente es donde se limpiaban, se lavaban, especialmente los sacerdotes. Empieza con Moisés y Aarón y los hijos de Aarón. Thank you very much. So vemos que no nomás era de que pues entras y pasas por donde quiera. Había un orden en donde todo estaba. Right? La semana pasada hablamos del altar, y el altar es donde se sacrificaban animales inocentes. Anoche vamos ya terminando nuestro estudio de Mateo, y la palabra hablando de Jesús habla de sangre inocente, innocent blood, ¿verdad? Cuando Judas vende a Jesús por 30 piezas de plata, ellos sabían que esto es de sangre inocente, this is innocent blood. Y mira, si vamos al principio, Adán y Eva, con Adán y Eva pecan, y de ahí ellos se cubren con unas hojas, desobedecen a Dios y se cubren con unas hojas. Y de ahí viene Dios, habla con ellos, se habían escondido porque cuando ellos comieron del árbol prohibido, de la ciencia del bien y mal, se dieron cuenta que estaban ellos desnudos, y eso se cubrieron con unas hojas. Y una de las cosas que hizo Dios es que los cubrió con cueros. En inglés, he covered them with skins. Quiere decir que animales inocentes derramaron sangre para cubrir.
el pecado, la desobediencia de Adán y Eva. Después el pueblo de Dios son esclavos en Egipto y siendo esclavos en Egipto, ¿cómo es que Dios los libra? Los libra con lo que conocemos como la Pascua, y en la Pascua cada familia tenía que agarrar un cordero de 1 año sin defecto, inocente, y derramar su sangre y poner la sangre en las postas de su puerta para ser librados de Egipto y no morir esa noche. Después vemos el altar que se edifica en el tabernáculo. Después del tabernáculo se hace el templo y tenía su altar. Y habían altares a través del Antiguo Testamento que se edificaron donde hacían diferentes sacrificios: bueyes, corderos, chivos, palomas, todos tipos de sacrificios que se le daba a Dios. Sangre, 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 sangre. La palabra de Dios dice que la vida está en la sangre. Life is in the blood. Sangre inocente siendo derramado una y otra vez, una y otra vez. Todo esto desde el principio, desde Adán y Eva, apuntando hacia algo, como un letrero. Como cuando tú vas en el 225 y en el 225 va a ser y de repente dice 45 norte. Entonces te lo ponen en el letrero, tú ya sabes, me tengo que poner en esta línea para agarrar el 45 norte. Vas todo el 610, es lo que quise decir, vas todo el 610 y de repente ponen allí 59 sur. Entonces ya te enseñan, mira, este letrero te indica que aquí es donde va a ser el 59 sur. Ya te pones en esa línea, en esa fila, para bajar 59 sur. Muchos de ustedes estuvieron en el 610 y de repente dice allí 225 East y te pusiste allí para agarrar el 225 y llegar aquí a la iglesia del pueblo hoy esta mañana, amen. So todos estos letreros nos llevan a algo. Y nos llevan a algo. No son simplemente letreros de adorno, porque si fueran de adorno, pues que nos pongan ahí unas montañas y una playita y cosas así, right? Pero no, es para llevarnos a algo. Todos estos animales, desde Adán y Eva, que fueron sacrificados aún hasta los días de Jesús, sangre inocente siendo derramado en el altar, apuntando a de que un día Dios iba a poner su propio altar. Lo conocemos nosotros como la cruz. Y el Hijo de Dios, no un hombre, no un profeta, no simplemente un hombre, no simplemente un profeta, no simplemente un maestro o ni un ángel, sino que el Hijo de Dios, que todo fue creado por Él, para Él, vino a este mundo y derramó su sangre inocentemente para que nosotros pudiéramos entrar a la presencia de Dios. Pero de ahí del altar, bueno, vamos a leer y los voy a llevar. Dice Éxodo capítulo 40, versículo 30. Y puso puso la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar. Y puso en ella agua, ¿para qué? Para lavar. Y Moisés y Aarón y sus hijos lavaban en ella sus manos y sus pies. Y cuando estaban en el tabernáculo de reunión y cuando se acercaban al altar, se lavaban, ¿como qué dice? Como Jehová había mandado a Moisés. So, Jehová había mandado, se tienen que lavar. Y llegaban a esta fuente, versículo 40, y dice que la fuente estaba entre el tabernáculo de reunión, que allí es donde estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Y en las semanas que vienen vamos a ver qué es lo que había adentro de allí. Y estaba en medio del tabernáculo de reunión y el altar, que era lo primero que mirabas cuando entrabas al tabernáculo, estaba la fuente, ¿right? Para que se lavaban, ¿right? Dice Éxodo 38, voltean unas páginas, 38, versículo 8, dice: también hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, right? So, hicieron esta fuente
de los espejos que unas mujeres tenían. ¿De dónde agarraron estos espejos? Pues los agarraron de Egipto. Encontré esto y se los voy a leer. Dice, lo que originalmente se usaba en el tabernáculo era de bronce o de cobre, hecho de los espejos de metal que las mujeres sacaron de Egipto. Contenía agua, con lo cual los sacerdotes se lavaban las manos y los pies cuando entraban al tabernáculo. Y se encontraba en el atrio entre el altar, que vimos la semana pasada, y la puerta del tabernáculo de reunión. Right. Okay. So, los sacerdotes, antes de entrar al tabernáculo de reunión, se paraban en la fuente. ¿Y qué hacían? Se lavaban, se limpiaban. Y la fuente reflejaba, tenía una reflexión porque era hecho de los espejos. Y ellos podían ver y podían ver sus faltas, donde estaban sucios o no estaban limpios. Así como muchos de los que están aquí en su casa tienen un espejo, ¿verdad? Y te fijas en el espejo, si tu barba está bien o si tu pelo está bien. Las mujeres lo usan para su maquillaje, ¿verdad? Unos hoy en la mañana venían tarde y anoche te bañaste y dijiste, no me voy a bañar en la mañana, yo ya me bañé anoche. Y te alistaste, pero fuiste al espejo y viste, tengo unas lagañas allí, ¿verdad? Ya te limpiaste bien, ¿verdad? Y ahora sí, ya vámonos, right? Usaste la reflexión del espejo para ver de que, me creo limpio, pero no estoy tan limpio como creo. Hay unos espejos que reflejan y magnifican la reflexión. O sea, las mujeres saben de lo que hablo. Cuando se ven en el espejo, nosotros vemos un espejo y es normal, es proporcional. Pero hay otros espejos que reflejan 3X o 5X, hasta 10X, ¿verdad? Y eso te ves en el espejo y nomás ves tu ojo en el espejo. Yo no sé cómo lo usan las mujeres. Yo me mareo con ver esos espejos cuando paso en el mall. Pero ahí andan. Y tú le dices a tu esposa, eres la más bonita entre todos. Pero mira que aquí me salió. Que mira que tengo esta peca que me salió. Que mira, oh man. Y allí se lo pasan viendo todos sus imperfecciones. Imperfections. Ahora, habían pasado por el altar, pero del altar querían entrar al tabernáculo de reunión, querían entrar a la presencia de Dios. Y para entrar a la presencia de Dios, dice la palabra, la paga del pecado es muerte. Todos han pecado y caen destituidos de la gloria de Dios. A vernos en ese espejo nos recuerda de nuestros pecados. A vernos en ese espejo nos recuerda que no somos tan limpios y tan santitos como a veces nos creemos. Dice el capítulo 40, versículo 42. 32, versículo 32. Capítulo 40, versículo 32. Dice, y cuando entraban en el tabernáculo de reunión y cuando se acercaban al altar, se lavaban como Jehová había mandado. Había agua allí para lavarse, para limpiarse sus imperfecciones, en nuestro caso, nuestros pecados, nuestras maldades. Yo andaba pensando en esto y digo, ¿cómo es que nos podemos, en inglés decimos, this is how I put it in English, is, how can I check my imperfections, my impurities, my sins? ¿Cómo es que podemos ver nuestras impurezas, nuestras maldades, nuestros pecados, nuestras rebeldías? Well, una de las maneras que reconocemos nuestros pecados es cuando venimos a la iglesia. Hay gente que deben de venir a la iglesia y ellos admiten que tienen una necesidad de venir a la iglesia. Pero no vienen a la iglesia porque se sienten culpables
dicen, pues es que mira lo que hice anoche, o lo que hice la semana pasada, o la vida que estoy viviendo. Entonces eso los detiene de venir a la iglesia. Muchos años atrás me regalaron una perrita, Amira, y ella tenía como unos 3 meses de edad cuando me la regalaron. Entonces ella le gustaba arruinar lo que había, porque pues sus dientes se le iban saliendo. Y me recuerdo que llegaba yo a la casa y normalmente ella me esperaba en la puerta, todo alegre, y pues era una perrita chiquita, all happy. Pero otros tiempos llegaba a la casa y ¿dónde está Amira? Y buscaba y la encontraba abajo de una mesa con sus orejas para atrás, nomás viéndole. Y le decía, Mira, come here. Y venía con sus orejas atrás y venía así bien despacio. Y eso me decía algo. Decía, ¿ya qué hiciste? Huercayando, buscando por la casa. Y no, varios remotos del televisión, remotos del Xbox, aún de mis llaves. Y no, lo que era plástico así duro, pues ella lo agarraba y me dejaba puro pedazos. Hay veces y cuando ya ella y Mía pues ya son más maduras, ya no hacen esas travesuras. Pero hay veces y cuando llego a la casa y encuentro un zapato. Y nomás levanto el zapato y Amira ve a Mía y las orejas de Mía se le pone atrás y me está viendo like that. And I'm like, yeah, right? Ya sé quién fue. Y muchos, por su maldad, algo que hicieron o lo que están haciendo, su manera de vivir, cuando viene a la iglesia, mira, así entraron unos con las orejas para atrás, como que si Dios te va a mandar un relámpago, got you, right? And like that. Otros ni entran. Ay, yo no puedo ir yo voy a la iglesia cuando paro de fumar, cuando paro de maldecir, cuando paro de ser dolor. Vente así. Porque nosotros que estamos aquí hemos llegado a un entendimiento. Tenemos maldad, impurezas y pecados, pero este es el lugar donde nos encontramos con el Dios que perdona todo. Este es el lugar donde nos encontramos con el Dios que lo perdona todo y te limpia y te lava y te deja blanco como nieve. Oh, white as snow. La otra manera que entendemos y vemos, hey, hay algo mal en mi vida que Dios tiene que lavar, limpiar, perdonar, quitar de mi vida, sacarlo, es la obra del Espíritu Santo, the Holy Spirit. Y el Espíritu Santo está trabajando en nuestras vidas y nos muestra, lo llamamos convicción, conviction, nos muestra toda verdad, es lo que dice Jesús del Espíritu Santo. Y esa convicción que tú sientes, ¿verdad? No debo de ir aquí, no debo de juntarme con esta gente, no debo de, lo que sea. Esa convicción que tú sientes, la gente dice, es mi conciencia. No, es el Espíritu Santo trabajando en tu vida. Mostrándote, arrepiéntate de esto, right? Arrepiéntate de esto. Por eso buscamos mucho la llenura del Espíritu Santo. Porque la única manera que podemos entrar a la presencia de Dios, recuerdan que Dios es santo, 3 veces santo, 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 santo. Y santo quiere decir que Dios es apartado del pecado, de la maldad. Es más, lo va a juzgar. He's going to judge it. Y la paga del pecado es muerte. Pero gloria a Dios que Dios envió su Hijo unigénito. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo, el don de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús. It is eternal life in Christ Jesus. El Espíritu Santo está obrando. Mira, si quieres entrar a la presencia de Dios, te está mostrando, tienes que tratar con estas cosas. Right? Eso es parte de madurar. Right? Parte de madurar. Cuando un niño es inmaduro, right? Vamos a decir un alumno, un estudiante en la escuela, inmaduro, juega 8 horas, 10 horas por día sus juegos, duerme, va a la escuela, está dormido en la escuela, no quiere poner atención, y etc. Right? Pero ya hay muchos alumnos llegan a un punto en sus estudios donde dicen, oh, ya me quiero graduar, o ya me voy a graduar y voy a ir al colegio, a la universidad, tengo que tomar esto más en serio. Right? Y parte de madurar es que entiende de que hay tiempo para jugar mis juegos, pero mi prioridad son mis estudios. Right? Cuando uno va al colegio o a la universidad, por cada hora en el clase
dicen que debes de estudiar de 1 a 3 horas afuera del clase. La mayoría de las clases de sus hijos que van al colegio son de 3 horas. Quiere decir que afuera del clase tienen que estudiar de 3 a 9 horas por un clase. La mayoría están tomando 4 o 5 clases. Eso es entre 5, let me think, 3 times 5, es entre 15 y 20 horas de estudio. Es un full-time job, yendo a la escuela full-time y de ahí estudiando full-time. Si lo toman en serio, right? Si llegan a una madurez de que, hey, esto es importante ahorita en mi vida, ya después es el paseo y el fun, ¿verdad? Bueno, es lo mismo aquí. Tú puedes venir a la iglesia, puedes recibir algo, puedes participar, right? Pero si realmente quieres vivir una vida que tú dices, man, yo sé que soy lleno del Espíritu Santo, yo sé que Dios está obrando en mi vida, entonces tomas más en serio la oración y más en serio cuando el Espíritu Santo está trayendo convicción a tu vida. Y si eso quiere decir que hay cierta gente que tienes que cortar, pues los cortas. Si eso quiere decir que hay ciertos lugares donde no vas a ir, pues no vas. Si eso quiere decir que vas allá a la boda o la quinceañera, pero ya a cierta hora, ya que ellos empiezan sus cosas, tú dices, I'm out of here, yo ya cumplí con la familia, pero yo ya me voy. Entonces eso es lo que haces, right? That's what you do. La tercera manera que vemos en el espejo nuestras impurezas es la palabra de Dios, it's the word of God. Vamos a Éxodo 20. Let's go to Exodus chapter 20. Dice Pablo a los romanos, ustedes me esperan en Éxodo 20, pero Pablo le dice a los romanos en el capítulo 7 de Romanos, dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Qué es lo que nos está diciendo Pablo? De que mira, la palabra de Dios nos muestra estos pecados. Cuando él lee, no codiciarás, se da cuenta, bueno, Dios no quiere esto para mi vida, no lo voy a hacer. Y esto es algo que es importante. Debemos de estar en las escrituras, debemos estar orando, debemos de venir a la iglesia, pero debemos de estar leyendo la palabra. Y más que lees la Biblia, más que lees la palabra de Dios, tú te vas dando cuenta, like, right, like, perdona a tus deudores así como Dios perdona nuestras deudas. Ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. De repente, hey, tengo que luchar con lo que la palabra me está enseñando. Y solo esta mañana, y lo voy a hacer rápido, Quiero que veamos, nomás a recordarnos y reflejar. Nos vamos a parar en el espejo hoy esta mañana. En el espejo que le llamamos los 10 mandamientos. Dice Éxodo capítulo 20, versículo 1, dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Dice Jehová, yo soy Jehová y no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora, what does this mean? ¿Qué quiere esto decir? Yo creo que hoy, esta mañana, podemos decir que hay dos grupos mayores entre nosotros. Un grupo, como su servidor, soy criado en el Evangelio y nunca hemos tenido ídolos. Otro grupo quizás fueron creados o conectados al sistema o la religión de los católicos y ahora ves a los santos y los vírgenes y esas cosas como idolatría. Entonces muchos decimos, pues yo nunca he practicado eso, yo estoy bien con el primer mandamiento.
Pero cuando nosotros ponemos el dinero antes de Dios, mi casa antes de Dios, mi camioneta antes de Dios, mi esposa antes de Dios, mis hijos antes de Dios, de repente vamos viendo de que, hey, tengo ídolos alrededor de mí. Lo voy a poner así. Lo que Dios nos está diciendo es que no se va a conformar tu Dios con ser el número 2 en tu vida. Dios no se va a conformar con ser número 2 en tu vida. Dios es número 1. God is number 1. Él es número 1. Ay, pero pastor, yo amo tanto a mi esposa. Debes de amarla. Amo tanto a mis hijos. Debes de amarlos. Pero si tú pones a Dios primero, vas a ver que vas a ser mejor esposo y mejor esposa. Vas a ser mejor padre, vas a ser mejor hijo, vas a ser mejor trabajador. Por eso dice Jesús, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Cuando tú pones a Dios primero, cuando tú haces Dios número 1 en tu vida, vas a ver que todo lo demás, mira, se va cayendo en su lugar. Pero de ahí dice el versículo 4, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. 3 veces vamos a decir eso juntos. Fuerte y celoso. Una vez más. Fuerte y celoso. Una última vez. Fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Versículo 6. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Quieres que tu bendición, quieres que tu generación, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos sean maldecidos, o quieres que sean bendecidos con la misericordia de Dios? No tengas imágenes delante de Dios, no pongas ídolos delante de Dios. Les voy a platicar algo que sucedió en nuestra iglesia, la iglesia del pueblo, muchos años atrás, cuando estábamos en el main, en el santuario antes de este santuario, en la iglesia. Yo estaba en clase de escuela dominical, era joven, pero más o menos de lo que me recuerdo es que entró una muchacha y la muchacha decía, necesito a Dios, necesito a Dios, necesito a Cristo, necesito a Cristo. Y le entregó a mi papá, el pastor, le entregó unos ídolos que tenía. Y la gente empezaron a venir en la iglesia, una iglesia evangélica, una iglesia cristiana, una iglesia que no practicamos orar a ídolos y a santos. Una iglesia que se enseñaba la palabra de Dios, que tenían un buen pastor, un buen maestro de la Biblia. Era mi papá, si yo no lo digo, pues ¿quién lo va a decir, right? You know, like that. Pero gente en la iglesia, plural, gente, no una persona, gente, empezaron a venir adelante a entregar. Y me recuerdo que mi papá me enseñó como una bandeja donde lo tiró y lo quemó. Muchos como mini budas así como de plástico. No uno o dos, eran varios. Y mis papás están aquí de testigos. Y unos entregaban como tarjetas, como del Virgen y una oración, y otros de un santo y una oración, y etcétera. Y muchos trajeron de esas cosas al altar. Si tú tienes algo de ese tipo, mi consejo hoy, esta mañana, por lo que leemos en las Escrituras, para el beneficio, las bendiciones y la misericordia tuya y de tus hijos y tus nietos y tus bisnietos, throw it away. Tíranlo a la basura. Tíranlo a la basura. Nuestro Dios es fuerte y es celoso y es number 1, y a Él no le gusta que estén otros allí coqueteándote. Throw it away. Rápido les digo, una vez oré por un señor, por su esposa, por su hijo. Su hijo estaba siendo atormentado por un demonio.
Oré y ¿sabes qué? Quedó bien. Era para su esposa quedó bien. Pero unos años después regresaron porque ahora regresó el demonio y estaba atormentando al hijo. Y les dije, primeramente los regañé porque no estaban viniendo a la iglesia. Después que Dios los había librado, no vinieron a la iglesia. Solo los regañé. Pero de ahí les dije, ¿verdad que tienen un ídolo en la casa? No, no tenemos. Sí tienen. Y ahí estuvimos alegando como 5 minutos. Yo insistiendo que sí tenían y ellos insistiendo que no tenían. Y al fin, ¿sabes qué me dijeron? Bueno, pues sí, ahí tenemos una virgencita, pero ahí la tenemos arrumbada en el closet. Dios es celoso. There's no room for that, no espacio para eso. Versículo 7 dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Lo que esto quiere decir es que muchas veces creemos, no debes de maldecir usando el nombre de Dios. En inglés hay una maldición que se usa muy común en nuestra sociedad y la gente dice, eso es usar el nombre de Dios en vano. Y bueno, sí es, pero eso no es lo único. La otra, que muchos aquí lo hacen, es cuando tú juras y juras delante de Dios, yo te juro. Y ahí está, y que yo lo juro, y delante de Dios, y yo lo juro. Mira, dice Jesús que tú sí sea sí y tú no sea no. Si ya dijiste sí, tú no tienes que jurar, y insistir y todas esas cosas. Y si ya dijiste no, tampoco. Que tú sí sea sí y tú no sea no. La otra, y esto es donde muchos caen, es que hay gente que te quieren decir algo, no les gusta algo, ¿verdad? Y te quieren decir. Pero en vez de decirte, confrontarte y decirte como, hey, esto no está bien, o no me gusta esto, o esto se ve mal, lo que sea, te dicen, Dios me dijo que te dijera. Right? Y ahí tú dices, right? Tengan cuidado a decir, Dios me dijo que te dijera. Eso se debe de usar solamente cuando estás 100% seguro. Muchas veces la gente pues, son medios penosos y otros son situaciones donde la persona es un cobarde porque te quiere dar un chisme. Entonces pues Dios me dijo para que oremos por esta situación. Right? Tengan mucho cuidado con decir Dios me dijo que te dijera. Like, be very careful. Right? Porque eso es blasfemia. Right? A decir que Dios dijo algo. Y muchas veces dicen, Dios me dijo que te dije, no han orado en 3 meses. ¿Cómo es que Dios les dijo? Pero dice el versículo 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ello hay. ¿Y qué dice? Reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Nosotros tradicionalmente tomamos ese día de reposo el domingo en celebración de la resurrección de Cristo Jesús. Pero un día de reposo. Muchos de ustedes, aunque no trabajaron hoy, mañana van a ir al trabajo bien cansados. Más cansados que el martes y el miércoles y el jueves y el viernes. ¿Por qué? Porque hoy saliendo de la iglesia y qué hay que hacer y qué ir y andas por todos y no reposaste, no tomaste un siesta, no descansaste, no pagaste de la televisión un rato o las redes sociales un rato y de ahí mañana estoy tan cansado. ¿Y por qué? Porque fui a la iglesia. No porque viniste a la iglesia, es porque no reposaste después de la iglesia. ¿Okay? Dios nos lo mostró con su propia obra. 6 días terminó todo y un día de reposo. Tenemos que aprender nosotros a tomar un día de reposo. Versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Honra a mami y a papi. Honralos. Honralos. Tú sabes que tienen una necesidad, pues mándales algo para
Necesitan un dinerito, mándales algo. Les falta algo, mándales algo. Es que mi mamá era bien mala conmigo. Mándale un texto diciendo I love you, mom. Right? Hay veces a honrar se honra de lejos, pero honrarlos. No hables mal de ellos. Right? No les sacas la lengua, no les hagas gestos. Honralos, honralos. Porque hay bendición cuando honramos a mami y a papi. Y yo lo he dicho y lo digo. Casi todos los servicios. Yo a mis papás, cuando ellos vienen a la iglesia, yo les entrego un vaso de agua fría, porque así manda la palabra. Right? ¿Por qué? Porque yo sé que hay bendición cuando yo honro a mis padres, right? Honra a tus padres. Dice el versículo 13, no matarás. Yo creo que es claro, right? No matarás. Pero dice Jesús lo eleva. Jesús no vino a quitar los mandamientos, Él vino aún a elevarlo. Y dice Jesús, mira, si tú tienes odio en contra de tu hermano, ya lo has matado en tu corazón. Oh. Versículo 14, no cometerás adulterio. Right? So, fornicación es cuando uno tiene relaciones sexuales afuera de matrimonio, antes de casarse. Y adulterio es cuando uno tiene relaciones afuera de su matrimonio. Right? Y dice Dios, hey, eso aquí no vale. Right? Jesús lo eleva más y dice, si un hombre ve a una mujer, ¿verdad? Y en inglés dice lust after her, right? Lusevia, right? Es la palabra. Es de que cometes adulterio en tu corazón, right? So Jesús aún lo eleva más. Por eso es tan importante ir a la fuente y ver el espejo y vernos de, oh my goodness, ando mal aquí. Porque la relación sexual es entre un hombre y una mujer que se han casado. Y esa es la palabra de Dios. That's word of God. Dice el versículo 15, no hurtarás, ¿verdad? No robarás. Versículo 16, en la novena mandamiento dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Eso, tengan cuidado allí con el chisme. Versículo 17, para terminar, dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni tu siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Vives en la nación más prosperado de todo el mundo, el estado más prosperado de la nación más prosperado, en la ciudad más prosperado del estado más prosperado, de la nación más prosperado de todo el mundo, right? Y en la economía, mejor economía que han habido en más de 40 años. No hay razón de andar codiciando. Vaya y trabaje. Right? Esté ahí codiciando, vaya y trabaje. Tanta oportunidad hoy en día. Y Dios tiene tantas bendiciones para ti. Si tú empiezas a vivir según la escritura, a pararte allí delante de la fuente y verte en ese espejo y limpiarte, pero ya no es con agua, sino que es ahora con el que pone un fuente de agua viva en ti. Es por medio de la sangre de Cristo Jesús. It is through the blood of Jesus Christ. Pueden cerrar sus Biblias y nos ponemos de pie. You close your Bibles and stand. Leemos la palabra, es bueno hay veces y cuando a leer esos 10 mandamientos. Debemos estar leyendo las escrituras, viendo esas impurezas, viendo esos pecados, viendo esas fallas que tenemos en nuestras vidas, esas rebeldías que tenemos en nuestras vidas. Y de ahí lavarnos. Porque el pecado nos detiene de entrar a la presencia de Dios. El pecado te detiene de entrar a la presencia de Dios. Pero Dios en su misericordia envió su Hijo amado Cristo Jesús a ese altar que conocemos ahora como la cruz, donde derramó sangre inocente para lavarte, limpiarte y dejarte blanco
como la nieve. Vamos a cerrar nuestros ojos y inclinar nuestro rostro. Let's close our eyes and let's bow our heads. Empieza a decir gracias, dile gracias. Vamos caminando hacia el tabernáculo y decimos gracias, thank you Lord, thank you. Nos vamos acercando a la puerta para entrar al tabernáculo y decimos gracias, thank you Lord. Oh, vamos entrando allí a los atrios y decimos gracias, te alabamos, thank you Lord. Dile gracias, te alabamos, te adoramos, thank you Lord, gracias. ¿Qué es lo que vemos? Lo primero lo que vemos es el altar, vemos la cruz, vemos Cristo Jesús, la sangre que Él derramó. Vemos el sacrificio que Dios envió, su Hijo amado que murió en nuestro lugar. Cristo vivió la vida que ninguno de nosotros pudiéramos vivir y murió la muerte que nos toca a cada uno de nosotros, pero murió en tu lugar. Dele gracias a Dios por la muerte de Cristo Jesús, por su muerte y su resurrección. Thank you. Gracias Dios Padre por la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Gracias Dios Padre por la sangre que derramó tu Cordero. Gracias por la sangre que derramó Cristo Jesús. Thank you for the blood that Jesus shed on. Más antes cantábamos un canto y en el canto decía, cada gota que brotaba un pecado que quitaba. Gracias por nuestros pecados que has quitado y has borrado. Thank you. Pero nos vamos acercando más a la presencia de Dios, allí al tabernáculo de reunión. ¿Y qué es lo que vemos? Vemos allí la fuente. Fíjate allí en la reflexión. ¿Qué impurezas tienes contigo? ¿Qué pecado que no te has arrepentido de cargas contigo? ¿Qué culpabilidad cargas contigo que no te has arrepentido, no lo has puesto delante de Dios? Perdónanos, Dios mío. Si he puesto dioses ajenos delante de ti, si he tenido ídolos en mi vida, perdóname, forgive me, Lord. Si he tomado tu nombre en vano, perdóname, Dios mío. Si no he tomado ese día de reposo, no lo he respetado como me llamas, a descansar. Perdóname, Dios, forgive me, Lord. Si no he honrado a mis padres, perdóname, Dios, forgive me, Lord. Si he matado, aún en mi corazón, a mi prójimo, a mi hermano, perdóname, Dios. Si he cometido adulterio o estoy viviendo en adulterio, o aún en mi corazón he cometido adulterio, perdóname, Dios, forgive me, Lord. Si he robado, perdóname, Dios. Si he levantado falso testimonio a mi prójimo, perdóname, Dios. Si hay codicia en mi corazón, perdóname, Dios, forgive me, Lord. Perdona mi desobediencia, perdona mi pecado, forgive me. Espíritu Santo, llene a tu pueblo. Trae a luz lo que hemos escondido en nuestros corazones. Pecados que tenemos escondidos en nuestro corazón, pecados que tenemos escondido en nuestra mente, en nuestra conciencia. Tráelo a luz, Espíritu Santo. Bring it up to light. Cuando has traído convicción y te hemos ignorado, tráelo a luz. Arrepiéntate delante de Dios.